Vamos a orar juntos. Dios, santo y misericordioso, nuestro Padre, te damos gracias por habernos salvado nuestro espíritu y por habernos hecho tus hijos. Y también nos falta mucho. Todavía somos muy débiles, pero tú siempre nos sostienes por tu amor que nunca cambia. Nos educas, guardas hasta el día del Señor, hasta ir al cielo. Por toda esta gracia también te damos gracias. El día de hoy, los hermanos que hemos recibido la salvación por tu sangre preciosa, nos hemos reunido aquí por tu ayuda para llevar una comunión santa en el Señor. Esta hora te pedimos que nos des el corazón valiente a través de la palabra, el mensaje de tu palabra, y también te pedimos que nos ayudes a cambiar si hay algunas cosas equivocadas en nuestros corazones o de nuestra vida. Límpianos por el poder del Espíritu Santo para que el resto de nuestra vida podamos vivir siendo separados de las cosas corruptibles del mundo. Te pedimos también que estés con los hermanos donde quiera que estén predicando el Evangelio para que se manifieste una gran obra del Señor. Y si están algunos hermanos que no están aquí, te pedimos que los guardes con tu gracia necesaria, y también a los que están delicados de salud, te pedimos que estés con cada uno de ellos, que les añadas la gracia necesaria y que también le permitas el corazón muy valiente para que puedan mirar al Señor solamente y que ninguno de ellos se pierda o se caiga. Te pedimos que estés con nosotros durante el periodo de retiro para que todos los asistentes puedan recibir la salvación. Solamente en ti encomendamos todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ha salvado, oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Solo un versículo, despacio, leamos juntos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta ahí. El séptimo y el último ciclo del retiro de verano se está realizando en Gwangju. Justamente esta hora el Evangelio se está predicando de primaria y secundaria y preparatoria, en el salón de fe, salón de esperanza, adultos y grandes, así separados, están escuchando el Evangelio, y anhelamos que todos ellos puedan recibir la salvación. Así que estemos orando en nuestros corazones. Y este ciclo, el séptimo, es el último, entonces hay muchas personas que han asistido. 7.855 preinscritos y 530 a los que se inscribieron ahí, y 2.473 personas asistieron de otros siglos, y también en total 10.858 personas están asistiendo.
ayer el almuerzo, la comida, 9,000 personas aproximadamente comieron, y ahí también hay muchos carros, 2,258 carros están estacionados. Y sí, es un asunto que nos preocupa un poco, que hay muchísimos carros, pero Dios nos ha ayudado para que podamos manejarlo todo adecuadamente. Por eso estamos muy agradecidos. Siempre hay dificultades en los retiros, pero Dios nos ayuda, y también los hermanos voluntariamente, con un corazón muy alegre, están haciendo servicios, y por eso sin tanto problema lo hemos realizado con seguridad. Y ya queda poco para el retiro de otoño, ¿verdad? Entonces vamos a también orar unánimes. A través del retiro muchos han recibido la salvación. Entonces, para los salvos, en especial para los recientes, quería hoy yo compartir una palabra. Entonces, el tema de hoy es el discernimiento de las cosas que Dios ha hecho una diferencia. En la Biblia hay cosas que Dios ha como diferencia. Dios ha hecho una diferencia. Hay cosas que tenemos que entender bien y discernir bien, igual como Dios ha hecho diferencia. Tenemos que saber eso para que podamos establecer nuestra fe bien firme sobre la palabra, y también para edificar la fe de otras personas. Entonces, sobre varias cosas que Dios ha separado o ha hecho diferencia, quisiera compartir en cuanto nos permita el tiempo. La primera cosa que tenemos que pensar es la diferencia que hay entre la gracia y la ley. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha hecho una clara diferencia entre la ley y la gracia. Lo podemos saber en toda la Biblia. En el texto de hoy también está comparando la ley y la gracia. Pues la ley por el medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a pensar en esto. Fue dado, ¿verdad? O sea que unilateralmente vino. Que fue dado unilateralmente, pero vino voluntariamente. Entonces, la diferencia es que la ley fue con obligación, pero la gracia es con la voluntad. Naturalmente son diferentes. Entonces hay también cierto propósito por el cual Dios nos ha dado la ley y también la gracia. Los propósitos son diferentes, ¿no? Entonces hay que entenderlo, hay que aplicarlo bien, para que podamos estar muy seguros de nuestra salvación, y también para ayudar a las demás personas a que puedan recibir la salvación de su espíritu. Entonces, primero vamos a hablar de la ley. Dice aquí, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Los atributos de Dios son la justicia y el amor, ¿verdad? Los más importantes. Y esto representa la justicia de Dios y fue entregada obligadamente. El hombre no sabe que tiene pecados, entonces no sabe en qué posición está, que es un pecador que va a ser juzgado y tiene que ser destruido en la perdición eterna. Entonces el propósito de la ley es para enseñarnos la justicia de Dios, acerca de Dios el santo, bueno y justo, y para que podamos reflejarnos delante de este Dios, para encontrar nuestros pecados y encontrar nuestro destino.
¿no? Y para que podamos volver a Dios y pedir el perdón, para anhelar nuestra salvación. O sea, para el arrepentimiento es la ley. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Entonces, vamos a buscar algunos versículos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12. Leamos juntos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley y el mandamiento básicamente son santas, santo, justo y bueno. Así está diciendo. Es decir, la ley es santa, justa y bueno. Representa esa característica de Dios, ¿no? Porque viene de Dios, ¿no? Es decir, nos enseña qué atributo tiene Dios, qué característica tiene Dios. En el mundo también, al ver a una persona muy excelente de personalidad, que ha hecho muchas obras buenas, comparando con ellos, con nosotros mismos, de hecho nos parecemos un poco menos que ellos, ¿verdad? Pero la ley viene de Dios. Dios no se ve, pero viene de Dios la ley. Y delante de esta ley nos damos cuenta qué tan miserables somos nosotros, que tenemos mucho defecto y pecado. Para eso es la ley. Entonces, en el Antiguo Testamento, en 1 de Reyes 17, versículo 18, la mujer de Sarepta le dice a Elías así: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Así ha dicho. Ella, la mujer de Sarepta, no estaba delante de Dios, sino delante del profeta Elías, enviado por Dios, y se acordó de sus iniquidades, ¿cierto, no? Entonces, delante de la gente que no ha recibido la salvación, no tanto, pero delante de los hermanos y hermanas, nos cuidamos un poco nuestra manera de decir las cosas, ¿sí o no? Y entonces, delante del profeta Elías, delante del profeta de Dios, se acordó de sus pecados. De la misma manera, la ley nos sirve de espejo, ¿cierto? Delante de Dios justo y santo y bueno, qué tan miserable soy yo. Me doy cuenta de esto. Y también me doy cuenta de mis iniquidades. Romanos capítulo 3, vamos a buscarlo en la Biblia, versículos 19 y 20, ya que es un versículo muy conocido, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 3, 19 y 20, leamos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sabemos, tenemos que saber, a eso se refiere. Aquí está explicando el propósito por el que nos ha dado la ley. El hombre, ¿qué tiene que entender a través de la ley? Eso nos enseña muy claramente aquí en estos versículos. Romanos 3, versículos 19 y 20. Antes de eso, en el capítulo 3, nos enseña esto, que Dios es perfecto, pero el hombre ha caído. Solamente Dios es bueno y justo. Todos los hombres son pecadores. Lo está diciendo en este capítulo, y en el versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Dios es bueno, pero el hombre es mentiroso. Dios es justo, pero el hombre no lo es.
Dios es bueno, pero el hombre no es bueno. No hay ni siquiera uno que sea bueno y justo. Lo está diciendo repetidamente y muy claramente. Pero el hombre, aunque lo escuche muchas veces, si no lo entiende, no lo acepta, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que darle un golpe para que entienda? No, ¿verdad? No hay que golpearlo. Si no lo acepta, entonces necesitamos algo para que él pueda entender que él no es bueno y que es mentiroso, que es pecador, ¿cierto? Entonces para eso Dios nos ha dado la ley de Dios como un espejo, y lo está explicando en el versículo 19 y 20, que hay tres grandes propósitos por los que Dios nos ha dado la ley. Aquí lo presenta el primero, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso delante de los 10 mandamientos nos damos cuenta de los 10 pecados que tenemos, ¿verdad? Entonces en Mateo 19, un joven muy rico se le acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Así le preguntó: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa persona se creía como más o menos buena. Pensaba que podía hacer algo bueno, pero Jesús quiso hacerle entender que tenía pecado y defecto, ¿no? Entonces dijo: ninguno hay bueno sino uno. Y también mencionó los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mencionó los versículos. ¿Para qué? Para que a través de los cuales él se pudiera verse a sí mismo, ¿no? Mirarse, examinarse a sí mismo. Pero ese joven rico no reconoció sus defectos y pecados hasta el fin, y entonces al final no entendió y se apartó de Jesús. Entonces, para el conocimiento de pecado es la ley. Y después dice que es para que se cierre toda boca. ¿Qué tipo de boca? La boca que dice: yo soy bueno, ¿verdad? Yo, ¿porque voy al infierno? Esa boca que se cierre, ¿no? Si tiene pecado, tiene que cerrar su boca, ¿no? Y también para que todo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para que todo esté puesto en la posición de ser juzgado. Entiende el pecado y que su boca se cierra, y está en la posición ahora del pecador que va a ser juzgado. Para ese propósito es la ley, es el mandamiento. Entonces, antes de que no había la ley, los 10 mandamientos fueron dados en la época de Moisés, ¿verdad? Desde Adán hasta Moisés no había los mandamientos. Entonces, ¿no había pecado en aquel tiempo? No, sí tenía pecados, pero Dios no inculpaba por causa de esos pecados. Entonces, para que ellos reconocieran sus pecados, Dios les dio la ley en la época de Moisés. En Romanos 3, 19 y 20 dice eso. Y en Romanos capítulo 5, versículo 13 y 14. Capítulo 5, versículo 13 y 14. También vamos a leerlo juntos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley se refiere a Adán, de Adán hasta Moisés, ¿verdad? En aquel tiempo también había pecado, ¿no? Porque Adán cometió pecado y la naturaleza humana se ha cambiado, se ha caído, y desde aquel tiempo todos los hombres nacimos con la naturaleza caída. Entonces tenemos la naturaleza pecaminosa, estamos en la posición de pecador. Entonces todos tenemos pecados. Pero el problema es que no inculpaba de pecado en aquel tiempo. Entonces, en el versículo 14 dice:
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, desde Adán hasta Moisés, si no inculpaba de pecado, entonces no había juicio. No, no es así. ¿Qué dice de la muerte? Reinó. O sea que el resultado es lo mismo, que uno sepa de su pecado o no, la muerte reina sobre los hombres. Entonces, en la época de Moisés, Dios ha dado la ley. Eso fue para que los que no reconocían sus propios pecados se dieran cuenta de sus pecados, para que volvieran volvieran con Dios para pedir la salvación, ¿no? Para que pudieran recibir la salvación. Para eso fue la ley, ¿no? Entonces, la ley no es para todas las personas. Es para que los que cometieron pecado y los que ya son pecadores se den cuenta de sus pecados. Y si no se dan cuenta de sus pecados, si no reconocen sus pecados, no viene delante del Evangelio, no viene adelante de Cristo, ¿verdad? Entonces, para que se arrepienten y para que acepten a Cristo, Dios ha dado la ley para eso, ¿no? Segunda de Timoteo, vamos a buscar en la Biblia. Primero de Timoteo, primera a Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11, primera a Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 11, ya que es un poco largo, se los leo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Desde ahí hasta el versículo 11 vamos a leer juntos. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Acá también nos está explicando el propósito por el que nos ha dado la ley, ¿verdad? Está hablando de dos propósitos. Si la ley usa legítimamente la ley, entonces es buena. ¿Qué quiere decir? Hay el propósito por el que Dios nos ha dado la ley. Y si usamos la ley conforme a ese propósito, entonces estamos usando la ley legítimamente, ¿verdad? Así que la ley es para que el hombre se dé cuenta de sus pecados, para que su boca se cierre y que pueda estar en la posición de ser juzgado, ¿no? Entonces el hombre que está lejos de Dios, para que vuelva con Dios, para que pida el perdón, para ese propósito es la ley. Pero si el hombre trata de guardar esos mandamientos para ir al cielo, entonces no está usando la ley legítimamente, ¿verdad? Por eso, si uno la usa legítimamente, la ley es para el arrepentimiento. Eso es el uso legítimo. Pero si el hombre trata de guardar la ley para ir al cielo, entonces está usando equivocadamente la ley. Y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley viene de Dios, representa el atributo de Dios, el criterio de Dios. Entonces es buena la ley, no es mala. Y dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Primero, la ley no fue dada para los justos. ¿Por qué hacen la ley? Porque hay pecadores, hay criminales, ¿verdad? ¿Por qué hacen la ley? ¿Para qué? Ya no haya delincuencia. Y también si alguno comete algún crimen, entonces para juzgarlo, para condenarlo, para eso es la ley, ¿cierto, no? Entonces si guarda la ley, entonces hay premio, y si no guarda la ley hay castigo. Entonces está muy claro eso. Entonces la ley no es para los hombres justos, sino para los pecadores que ya cometieron pecado. ¿Qué tipo de persona? Dice aquí,
del versículo hasta el versículo 10, habla de los 10 mandamientos. Miren, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Estos son pecados que el hombre comete a Dios, ¿cierto? ¿No? Del número 1 hasta el número 4 de los 10 mandamientos son mandamientos que tenemos que guardar con Dios. Y los mandamientos que tenemos que guardar entre los hombres, para los parricidas y matricidas. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y para los homicidas, no matarás. Para los fornicarios, no cometerás adulterio, ¿cierto? Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Esto es importante. Entre los pecados de hurto, secuestrar a los hombres sería lo más peor, ¿cierto, no? Entonces, después, para los mentirosos, el 9º mandamiento es no hablará falso testimonio. Y luego dice, y perjuros. Entonces, la ley no es para el justo, sino para el pecador, que ya ha cometido pecados. Esto está muy claro. Y otro propósito es para cuanto se oponga a la sana doctrina, dice aquí. Que se oponga a la sana doctrina. ¿Sana doctrina a qué se refiere? En el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, para los que se oponen al evangelio, para ellos es la ley. Entonces, ¿para qué? El hombre tiene que reconocer su pecado para aceptar el evangelio, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el evangelio, dice así. Entonces, ¿por qué el hombre no acepta el evangelio? Porque no sabe que Dios existe y también no ha arrepentido, no se ha arrepentido, no ha vuelto a Dios. Entonces, por eso rechazan el evangelio, ¿cierto? Así que, para que conozcan a Dios, para que conozcan sus pecados y para que vuelvan con Dios, para que acepten el evangelio, es la ley. Para que el hombre pecador se dé cuenta de sus pecados y para que se arrepienta. Eso es el propósito. Y también en la historia de Israel, si pensamos bien, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios llamó a Abraham. Y hasta que vino Jesús, desde Abraham hasta Jesús, se llama época de pueblo escogido. En esa época, Dios dio 2 promesas al pueblo de Israel, ¿cierto? Una fue de gracia, la promesa, el pacto de la gracia. ¿A qué se refiere? Por medio de confiar en la gracia de Dios, recibir la salvación, ¿cierto? No tiene nada que ver con la obra del individuo, sino Dios unilateralmente prepara todo para entregarnos la gracia. Eso es la primera promesa. Y la segunda es la promesa, el pacto de obras, que guardando los mandamientos puede ser justificado. Son 2, pero primero viene el pacto de gracia y después viene el pacto de obras. Hay que pensarlo bien. Entonces, ¿el pacto de obra puede anular el primero, el pacto de gracia? No, no es así. Entonces, ¿para qué es el pacto de obra? Para afirmar, para establecer más firme el pacto de gracia. Eso es la respuesta correcta. Entonces, en Gálatas capítulo 3, lo dice muy claramente. Gálatas capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Gálatas 3, 17. Primero vamos a leer el versículo 17 y luego el versículo 19.
Primero 17 y luego 19. Leamos juntos 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El pacto que Dios estableció no puede ser invalidado por causa de la ley que fue entregada después de 430 años. ¿Qué quiere decir? ¿No? Dios ha dado una promesa a Abraham, ¿verdad? Y serás bendición, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que Él sea fuente de bendición y que todas las familias de la tierra serán benditas en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que en la historia del pueblo de Israel, Dios enviaría a Jesucristo, el Salvador, ¿cierto? Y Jesucristo ha venido al mundo y recibió la condenación de todos los pecados, cargando el pecado del mundo, y así pagó por todos los pecados, y así se ha completado el Evangelio. Se predica en todo el mundo y el hombre que se arrepiente puede recibir la salvación, no por sus obras, sino por gracia. Entonces, ¿a quién fue prometido esto primero? A Abraham, en la historia de Israel. En Génesis 22, cuando Abraham dio a su hijo Isaac como ofrenda a Dios, en el versículo 18 dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Su simiente se refiere a Cristo. Y pasó más tiempo, y en el capítulo 26, versículo 4 de Génesis, a Isaac también Dios dijo: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En el capítulo 18, versículo 14, a Jacob también: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. A Abraham, a Isaac y a Jacob, repetidamente Dios habló de la gracia, del pacto de gracia a través de Cristo. Y en la época de Jacob entró en la tierra de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo ahí? 430 años. Se refiere al plazo total del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y entonces, pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así está escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 41. Entonces, durante 400 años ellos eran esclavos, pero en total, el tiempo total que ellos estaban en la tierra de Egipto fueron 430 años. Entonces, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, después de Éxodo, Dios les entregó 2 tablas de pacto de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, primero habló del pacto de gracia que fue entregado a Abraham, Isaac y Jacob. Y después fue entregado el pacto de la ley, el pacto de obra, después de 430 años. Entonces, este pacto que posteriormente fue entregado, ¿puede invalidar el primer pacto, según la Biblia? No. Cuando uno promete algo, y promete algo nuevo, no lo puede anular tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue entregado el segundo pacto? O sea, que es la ley. El propósito es uno solo, para que cuando venga Cristo la gente esté preparada para recibirlo. Entonces, en el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Después de la gracia, ¿para qué otra vez dio la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice aquí. El hombre es pecador. Entonces, para los transgresores fue añadida, dice aquí, fue agregado, fue. Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esta simiente, ¿a quién se refiere? Abraham dijo: en tu simiente. A Isaac: en tu simiente. A Jacob también: serán benditas en ti, en tu simiente. Se refiere a Jesucristo, ¿no? Entonces, se refirió a la salvación por medio de Cristo, la vida que sería entregada a través de Cristo, hasta que viniese ese simiente. Y cuando venga la simiente, la ley ya tiene que retroceder.
Ya tiene que... Entonces, los 2000 años de Israel, de la historia de Israel, del Antiguo Testamento, fue una preparación para recibir a Cristo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de sus pecados, fue entregada la ley. Pero el pueblo de Israel no usó la ley legítimamente, sino tratando de guardarla, quisieron ir al cielo. O sea que usaron equivocadamente la ley de Dios. Entonces, hasta que viniese Jesucristo, y después el versículo 23, Gálatas 3, 23 y 25, del 23 al 25, leamos también juntos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Si vemos bien aquí, dice, antes de que viniese la fe, en el versículo 25 dice, pero venida la fe. Y en el versículo 23 también dice, la fe que iba a ser revelada. En el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Personalmente también hay antes de que la fe llega, antes de la fe y después de la fe. Y también hay el momento en que la ley, la fe fue revelada. Todos los hombres nacimos en la ley, ¿verdad? En Adán. Entonces estamos encerrados en la ley. La ley nos hace darnos cuenta de nuestros pecados, nos lleva a la posición de la condenación. Entonces nacimos en Adán y también en la ley. Entonces, la ley es como nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice aquí. Y cuando fue escrito este versículo, los ayos eran como los tutores, los maestros que educaban a los niños, ¿no? En una casa muy rica nació un niño, y para que ese niño, antes de entrar a la escuela, los ayos les enseñaba cosas básicas, elementarias, ¿no? Así era el ayo. En el capítulo 4 dice tutores y curadores, ¿no? Entonces, hasta que se cumpla la fe en nosotros, hasta que se cumpliera la fe en nosotros, estábamos bajo la ley. A través de la ley nos dimos cuenta de nuestros pecados y sentimos la necesidad de volver a Dios y acercarnos a Cristo, ¿verdad? Por medio del espejo nos damos cuenta de la mancha que tenemos y nos acercamos al agua para limpiarnos, ¿cierto? De la misma manera, por medio de la ley nos dimos cuenta de nuestros pecados, de la condenación, y nos acercamos a Cristo para lavarnos. Por medio de Cristo recibimos el perdón de los pecados. Entonces, los que han recibido la salvación por medio de aceptar a Jesucristo por medio de la fe, ya no están bajo el ayo, es decir, ya no están bajo la ley de Dios. Después de recibir la salvación de la condenación, del juicio, de la ley, ya estamos libres, completamente libres. Entonces, les he explicado el propósito de la ley. Hay que usar la ley legítimamente. Hay que conocer la ley, el propósito de la ley, y hay que usarla bien, correctamente. Por medio de la ley el hombre conoce sus pecados, conoce su posición, que tiene que ser juzgado, y ahora viene a Cristo. Y la gracia es la que los salva, ¿verdad? La gracia nos salva. Juan capítulo 1, vamos a buscar. Otra vez, vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Leamos juntos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley.
representa la justicia de Dios y fue entregada de manera obligada. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron, dice aquí, voluntariamente vinieron. Lleva ese significado. Y la gracia representa el amor de Dios. Entre todos los atributos de Dios, en especial, representa el amor de Dios. ¿Sí o no? La gracia. El plan de la salvación, Dios no lo hizo porque le pedimos, ¿sí o no? Tenemos el Espíritu que tiene la imagen de Dios, que fue creado a la imagen de Dios. Entonces, estuvimos lejos de Dios y teníamos que ser condenados eternamente en el infierno. Y Dios nos ama, nos amó nuestro Espíritu. Por esa razón, Él mismo, desde antes de la creación, preparó la salvación por medio de Jesucristo. Hizo ese plan, ¿sí o no? Él mismo lo hizo. Y conforme al plan de Dios, Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz y pagó por completo todos nuestros pecados. Dios fue el que lo inició voluntariamente, ¿sí o no? Entonces en Juan 10:18 dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie puede quitar la vida de Jesús, ¿cierto, no? Los soldados romanos no le quitaron la vida. Él mismo, voluntariamente, se entregó a sí mismo. Yo de mí mismo la pongo, su vida. A eso se refirió. En primera de Pedro 2:24 también dijo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo, voluntariamente, lleva ese significado, ¿cierto? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, ¿por qué? En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el amor. D.L. Moody trató de dar una prédica, un sermón con este tema, de Juan 10, capítulo 3, versículo 16. Pero muchas veces lo trataba de hacer, pero se rindió y otra vez lo estudió para dar una prédica, pero otra vez se rindió. ¿Por qué? Porque aquí dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero Él no estaba seguro si Él podría explicar qué tan profundo y amplio era este amor. De tal manera amó Dios al mundo. Él no estaba seguro si Él podría explicarlo plenamente. Al final sí habrá dado esa prédica, ¿no? Pero sí tuvo esa preocupación por un tiempo. Entonces, de tal manera amó. ¿Quién podrá entender su profundidad, ¿no? y su largo? En el cielo eterno podremos entenderlo plenamente, ¿no? Entonces, de tal manera amó. El amor fue el motivo para que el hombre arrepentido, que ha conocido su pecado y su condenación, para que pueda recibir la salvación por medio de la fe. Dios nos ha dado la gracia, ¿cierto? Eso es el propósito. En Efesios 2, 8 y 9 dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la ley y la gracia tienen su propósito. Son diferentes los propósitos. Y cuando el hombre usa legítimamente la ley y entiende el propósito de la ley y el propósito de la gracia, puede recibir la salvación. Moisés es el representante de la ley, ¿verdad? En la historia del Antiguo Testamento de Israel. Pero él no pudo entrar en la tierra de Canaán. Y después Josué fue el líder de Israel y con el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y entró en la tierra de Canaán. Peleó contra los pueblos, los 7 pueblos del pueblo cananeos, y los 12 tribus tuvieron su tierra. Entonces, Moisés, ¿por qué no pudo entrar en la tierra de Canaán? Porque él tuvo un error, y también es una
lección de Dios, una enseñanza de Dios. Moisés es el representante de la ley de Dios. Entonces, por medio de la obra de la ley, el hombre no puede ir al cielo, no puede ir a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la sombra del cielo, ¿no? Y Josué significa Jesús. Josué, su significado del nombre es Jesús, la salvación. Entonces, por medio de la gracia completada por medio de Jesucristo, el hombre puede ir al cielo. Eso representa. Entonces, es la gran obra de Jesús, de Dios, que hizo por amarnos. Si hemos creído en Cristo, lo hemos recibido. En Colosenses capítulo 2 dice, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hemos encontrado a Jesucristo y Él ha venido en nosotros. Lo tenemos ahora, a Jesucristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué tesoros? En nuestra vida cristiana necesitamos sabiduría y conocimientos, y todo eso están escondidos en Cristo. Y cuando vayamos al cielo eterno, Dios nos entregará ese tesoro, y todo ese tesoro ahora está en Jesucristo. Y por medio de Jesucristo vamos entendiendo quién es Dios, cómo es Dios. Entonces, a través de Cristo podemos conocer a Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por gracia nos fue entregado. Entonces, Moisés y el apóstol Pablo, Moisés y el santo, el salvo. Si comparamos así, entonces Moisés tiene el ministerio de condenación y el apóstol Pablo tiene el ministerio del evangelio. Entonces tiene el ministerio vivificante, ¿no? El que vivifica el alma muerta. El ministerio de la condenación es la que mata, lo que mata. Y la gracia vivifica. Hay esa diferencia, ¿verdad? Entonces Moisés, su ministerio de la ley era muy gloriosa, porque venía de Dios, porque representaba el atributo de Dios, el criterio de Dios. Pero la gracia es mucho más gloriosa. Hemos recibido esa gracia y predicamos esa gracia. Aunque no somos predicadores, predicamos el evangelio, ¿cierto? ¿No? Entonces tenemos que pensar qué tan glorioso y maravilloso es este ministerio. Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios 3, versículo del 6 al 11. Segunda Corintios 3, versículo del 6 al 11. Del 6 al 11, se lo leo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El versículo 17 y 18 leamos juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 11, aquí habla del ministerio de la condenación de Moisés, y el apóstol Pablo el ministerio de la gracia. Entonces el ministerio de la condenación y el ministerio de la gracia, del evangelio. En 7 puntos aquí está explicando qué tan grande es el ministerio del evangelio.
que es más excelente el ministerio del Evangelio que el ministerio de la ley. En el versículo 6 dice, el nuevo pacto, el pacto de la ley es el antiguo, el pacto de la gracia es el nuevo. No solamente el apóstol Pablo era el ministro de este pacto, sino todos nosotros los salvos somos ministros de este pacto. Dice aquí también, no de la letra, sino del espíritu. La letra, ¿a qué se refiere? La letra. Los 10 mandamientos fueron entregados en letra, ¿cierto? En 2 tablas de piedra, en letra. Pero en el Espíritu Santo nos ha dado la vida, ¿cierto? El Evangelio es en espíritu. Entonces, la letra y el espíritu es una diferencia, ¿no? Y también, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. La ley al final mata. Para ese es el propósito. ¿A qué se refiere? El hombre se da cuenta de su pecado y viene a la posición del condenado. Entonces mata, ¿cierto? Pero la gracia vivifica, rescata, saca al espíritu muerta del infierno. Y también el tercero, muerte grabado con letras en piedras. La ley fue grabada en las tablas de piedra, ¿verdad? Pero la gracia en la tabla de nuestros corazones. Y también, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de Moisés también era glorioso porque representaba el criterio de Dios, pero ¿qué tan glorioso será el ministerio del Espíritu ahora? Durante 40 días él estaba en el monte Sinaí, tenía la comunión con Dios, estaba cerca de Dios y recibió la ley de Dios, estaba cerca. Entonces cuando él regresó, cuando volvió, ¿qué tenía? Había la luz que alumbraba en su rostro. Por eso el pueblo de Israel sentía miedo. Moisés entonces tenía esa gloria, pero poco después iba a pasar eso, iba a desaparecer, ¿sí o no? Pero por estar cerca de Dios, tuvo esa luz en su rostro. Y para que el pueblo de Israel no la pudiera ver, él la cubrió su rostro. No solamente porque el pueblo de Israel sentía miedo, sino también porque esa gloria iba a desaparecer. Por eso él lo cubrió. Pero la gracia es eterna, ¿cierto? Entonces el ministerio de la ley es mucho más glorioso que el de la letra. El versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La ley al final condena, ¿verdad? Juzga en la perdición eterna del infierno. Pero la gracia es el ministerio de justicia. Nos da la salvación y también justificación. Nos cambia la vida. Es el ministerio de justicia. Y es mucho más glorioso, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y el séptimo, porque si lo que perece tuvo gloria, lo que perece, ¿a qué se refiere? No se refiere a que la ley perece, sino que cuando Moisés recibió la ley, había la luz, la gloria en su rostro, pero esa gloria iba a perecer, iba a desaparecer. Pero la gloria que el salvo va a recibir no perece, es para siempre. ¿Por qué? En el versículo 17 dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él nos salvó, y no solamente eso, sino también nos libra de los pecados que nos amarraba en el mundo, ¿no? Y nos hace vivir más libremente. Y también, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahora también estamos viendo la gloria del Señor. Y cuanto más crecemos en la fe, vemos más gloria del Señor. Y al final entraremos al cielo, el cual es el más glorioso. Veremos ahí el rostro glorioso del Señor. Y ahí estaremos para siempre con el Señor, para siempre. Entonces, en 7 puntos,
ha explicado aquí. Entonces hay una clara diferencia entre la ley y la gracia en su propósito también. Entonces nosotros hemos recibido la salvación por medio de la fe en Cristo y ahora tenemos una posición muy gloriosa. Tenemos que sentir orgullo por esto, tenemos que sentirnos gloriosos. ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida ahora? Tenemos que predicar esto, ¿sí o no? A través de este retiro también durante 7 ciclos hemos sudado, hemos pasado por muchas aflicciones, muchas dificultades. Hemos predicado el Evangelio, ¿verdad? En el 6º estaban más de 2.500 carros. Y los que hacían ese servicio de estacionamiento sudaban mucho y me han contado que algunos desmayaron porque tenían que estacionar en un espacio limitado y había mucho sacrificio que ellos hacían. Me di cuenta de esto al verlo. Si hubiera habido 1,000 menos, entonces habría sufrido un poco menos, ¿verdad? Pero no había suficiente espacio, entonces tenía que buscar espacio para estacionar. Pero ¿por qué se han sacrificado tanto? Porque la gracia que ellos han recibido es tan grande, tan preciosa, la salvación, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender claramente la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Hemos sido liberados de la ley, la gracia ahora es nuestra. Cristo ha venido en nosotros. Tenemos que sentir agradecimiento y también gozo por esto. Tenemos que hacer todo lo necesario de nuestra parte. Entonces, el segundo, tenemos que entender la diferencia que hay entre el vivo y el muerto. Delante de Dios hay el vivo y el muerto. Tenemos que saber que hay una clara diferencia. Mateo capítulo 8, vamos a buscar en la Biblia, versículo 21 y 22. Mateo 8, versículo 21 y 22. 21 y 22. Leamos juntos. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto sucedió en la vida pública de Jesús. Jesús, cuando estaba en camino, en el versículo 19 dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba se acercó a Jesús y dijo así. En el versículo 20 Jesús respondió así: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y así rechazó que el escriba le siguiera. ¿Por qué? Dice: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir? En su corazón Jesús quería entrar, pero él no tenía espacio en su corazón para recibir a Jesús. Donde recostar la cabeza de Jesús, no había espacio. Lo podríamos entender en sentido de la iglesia y sentido personal también, ¿no? Entonces, el escriba, Jesús lo rechazó. Pero uno de los discípulos preguntó: Señor, permíteme que vaya primero, dice, primero, y entierre a mi padre. ¿No? Y Jesús dijo: sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿No? Dice, discípulo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús, ¿qué dijo? Tú sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Dijo algo muy difícil de entender, ¿cierto? Está un poco difícil de entender. Los muertos, que cadáveres entierren a los cadáveres, seguramente que no. Jesús mencionó aquí 2 diferentes tipos de muerte. Dice aquí primero los muertos en plural, ¿verdad? Se refiere a los vivos en carne, pero muertos en espíritu.
y a sus muertos. Se refiere ahora a los muertos en carne, en cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que los muertos en espíritu entierran al muerto en carne. Y tú sígueme. Jesús se refirió a la diferencia que hay entre el vivo y el muerto. Hay una clara diferencia entre el vivo y el muerto. Hay el vivo y el muerto. No se refirió a esto solamente al funeral, sino que hay una clara diferencia entre el muerto y el vivo. Y hay clara diferencia en lo que hace también el vivo y el muerto. Para darnos esa lección, ha dicho esto. Hay lo que el vivo puede hacer y hay lo que el muerto tiene que hacer. Hay una clara diferencia. No hay solamente la muerte del cuerpo, ¿cierto? Hay la muerte del espíritu también. Hay que saber esto. En el huerto de Edén, Dios dijo en Génesis 2:17, a Adán dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Adán desobedeció a la palabra de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sin embargo, en el capítulo 5 podemos leer que él vivió hasta 930 años, ¿cierto? En el día que de él ciertamente morirás. Entonces esa palabra fue una mentira. ¿Dios mintió? No puede ser. Así es, Adán, el día que él comió, murió algo. Cuando él desobedeció y cometió pecado, su cuerpo vivió hasta cumplir 930 años, pero su espíritu murió. Miren, hermanos, el espíritu muere por causa de pecado. Tenemos que saber esto. Ezequiel capítulo 18, vamos a buscar en la Biblia. Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Leamos juntos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Los padres que comieron, todas las almas son mías. Todas las almas son de Dios. Pero el alma que pecare, esa morirá. Hay un dicho en pueblo de Israel, un refrán. Los padres comieron las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso era como un dicho. Pero nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, así dijo. Y ahí se refirió a la muerte del espíritu por causa de pecado de cada persona. Y en el versículo 20 también repite lo mismo. Leamos juntos el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Tenemos que entender esto, que no hay muerte de cuerpo solamente, sino también hay la muerte del espíritu, que es causada por el pecado. Entonces todos nosotros en Adán nacimos, y nacimos con el espíritu muerto. Al final nacimos con la naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, y cometemos pecados. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para vivificar esas almas muertas, esos espíritus muertos. Como espíritu vivificante vino al mundo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, vamos a buscar en la Biblia, versículo 45. Capítulo 15, versículo 45, 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 45. Es una palabra importante, entonces leamos juntos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán fue Adán, alma viviente. ¿Dónde lo dice? En Génesis 2:7, ¿verdad? Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
El cuerpo fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Es decir, tuvo el espíritu vivo, pero por causa del pecado, el espíritu de Adán murió. El espíritu vivo se ha convertido en el muerto. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. Murió. Entonces, desde Adán, todos los hombres nacemos con el espíritu muerto. ¿Por qué Jesús vino al mundo como el espíritu vivificante? El último Adán, el postrer Adán, se refiere a Jesús. Adán tiene el significado del hombre, ¿no? Adán fue el primer hombre, ¿no? Representante de pecado del huerto de Edén. Pero Jesús vino como el último Adán, el último hombre como representante de solucionar el problema del pecado. Y vino como espíritu vivificante. ¿Por qué vino como espíritu vivificante? Porque que todos nosotros nacimos con espíritu muerto en Adán, es decir, nacimos con el destino de ser condenado. Y Jesucristo vino para vivificar nuestro espíritu. Si nunca hemos muerto, entonces no habría por qué, ¿verdad? Jesús vino como espíritu vivificante. Y ha completado el Evangelio para nosotros. Y el que se arrepiente y cree, recibe la salvación y su alma, su espíritu vive. Y en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida, dice aquí. En Isaías 55, versículo 3, dijo, inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma. Vuestra alma vivirá. ¿Cómo? Hay que poner atención, hay que escuchar atentamente. ¿Qué cosa hay que escuchar? El Evangelio, claramente. En el Evangelio hay el perdón de pecados, ¿cierto? ¿No? Que la sangre de Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hay que escuchar atentamente el Evangelio y acerca de Jesucristo, con un corazón abierto. Ahí el hombre puede creer en su corazón el Evangelio, ¿cierto? Recibe el perdón de pecados, perdón de defectos, delitos. Y el Espíritu Santo que nos hace entender el perdón de los pecados ahora está en nosotros, está en nuestro espíritu. Por eso el espíritu muerto vive y el Espíritu Santo está en nosotros para siempre, ¿verdad? Y por esa razón cambia el propósito de la vida también. Entonces, los salvos, tenemos el espíritu vivificado y tenemos 2 cumpleaños, los salvos. El primero, de cuerpo, ¿no? Que nacimos en este cuerpo, y el segundo, el día en el que recibimos el perdón de pecados por medio del Espíritu Santo. Cuando creímos, cuando nacimos como hijos de Dios por el Espíritu Santo, el segundo cumpleaños, ¿verdad? El que tiene solamente un cumpleaños, muere 2 veces. Pero el que tiene 2 cumpleaños, podemos morir solamente una vez. Morimos solamente una vez. D.L. Moody, él entendió el Evangelio de verdad, ¿cierto? Un maestro de escuela dominical, él le contó el Evangelio y entendió la fe y recibió el perdón de pecado. Estaba muy contento y escribió una carta a su mamá. A tal fecha, a tal año, él nació de nuevo como hijo de Dios. Entonces, mamá, por favor, espero que también estés contenta. Y dio él una vez un sermón, ¿no? Acerca de esto, que cuando Moody nació, él nació el año 1837 y el año 1855 recibió la salvación. Y en su prédica dijo así: hermanos, algún día oirán la noticia que yo morí, pero no lo crean, porque yo, D.L. Moody, estaré más vivo que ahora. El D.L. Moody que nació en carne el año 1837 muere, pero el D.L. Moody que nació en Espíritu Santo el año 1855 no muere, viviré para siempre. Así dio su prédica. Entonces, el que tiene un cumpleaños muere 2 veces, pero el que tiene 2 cumpleaños solamente recibe la muerte de su cuerpo.
no va a la segunda muerte, la cual es el infierno, ¿verdad? Viviremos para siempre. Entonces, hay el vivo y el muerto delante de Dios. Hay una diferencia. Los salvos nosotros somos vivos en espíritu. Aunque un salvo viva como un muerto, Dios lo llama vivo. Y por esa razón le dice que se levante de entre los muertos. Efesios capítulo 5, vamos a buscar en la Biblia, versículo 14. Efesios 5, 14. Leamos juntos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién lo dijo? En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Se refiere a los hijos de Dios que han recibido la salvación, ¿verdad? Dice, tú que duermes, no dijo muerto, ¿verdad? Ha recibido la salvación. A pesar de que recibió la salvación, retrocedió en su fe y ahora vive como carnalmente está viviendo. Pero no le dice muerto, sino tú que estás dormido, tú que duermes. ¿Qué quiere decir? El que duerme se levanta también, ¿cierto? Está vivo. Dios lo dice vivo. Levántate y Cristo te alumbrará. En el camino uno puede estar muy cansado y está, digamos que está dormido. No se veía nada en la noche, entonces durmió en el camino. Pero en la mañana se dio cuenta que estaba ese camino lleno de cadáveres. Se sorprenderá muchísimo, ¿no? Se asustará. Vivir en medio de los muertos, que un cristiano salvo viva en medio de los muertos, sería como esto. Tú que duermes, levántate y Cristo te alumbrará. Hay una clara diferencia entre el vivo y el muerto delante de los ojos de Dios. Y hay cosas que el muerto hace y las cosas que el vivo tiene que hacer. Nosotros tenemos ahora otro propósito de la vida, otro valor de la vida. Entonces, como vivos, tenemos que vivir. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Tenemos que también tener en cuenta esta diferencia. Y otra cosa, otra diferencia que tenemos que saber es que hay una diferencia que entre lo que uno cree y lo que trata de creer. Hay cosas que el hombre trata de creer y hay cosas que Dios le ayuda a creer. Lo que trata de creer se refiere a la voluntad, ¿verdad? Voluntariamente. Pero lo que Dios le hace creer es lo que Dios le ayuda a creer, ¿no? Lo que Dios abre su corazón para que pueda entender y para que pueda dar la vida a esa persona. Entonces, ¿qué podemos entender de ahí? Hay ciertamente la obra de Dios que abre nuestros corazones y para sellarnos con el Espíritu Santo. Hay obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a revisar juntos sobre este tema en la Biblia. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 14. Versículo del 13 al 14. Leamos juntos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí en el versículo 14, habla de la mujer llamada Lidia. Ella escuchó, pero el Señor, dice aquí, ¿no?,
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia oyó, pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es la fe que el Espíritu Santo reconoce. El hombre tiene que tratar de oír, tiene que oír con el corazón abierto. Cuando uno trata de oír, Dios obra para abrir su corazón y le ayuda a creer, para sellarlo con el Espíritu Santo. Hay obra del Espíritu Santo. Y por esa razón, hay la fe revelada y hay la fe recibida. Gálatas capítulo 3, vamos a buscar otra vez, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hay antes que viniese la fe y después hay venida la fe. Y al medio dice la fe que iba a ser revelada. ¿Qué quiere decir esto? La fe que Dios ayuda, ¿no?, a tener, que Dios abre para que el hombre pueda entender. Se refiere a esta fe revelada, la fe que Dios afirma. Cuando hay un velo que tapa la vista, no se ve nada. Pero si lo abre, entonces podemos ver lo que estaba detrás de ese velo, ¿cierto? De la misma manera, Dios revela por medio del Espíritu Santo. Entonces, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice aquí, los que hemos alcanzado, ¿no?, la fe, la recibimos de Dios. Y en Judas capítulo 1, versículo 3 también: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que tendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos, dice aquí. Dios ha dado la fe. El hombre tiene que recibir la verdad. Entonces, la fe abierta, la fe revelada, la fe recibida, la fe dada. Todo esto se refiere a la obra del Espíritu Santo que abre de parte de Dios, abre el corazón para afirmar la fe. Hay que tener esta fe para recibir la salvación y para ir al cielo eterno. Pero también la Biblia menciona la fe equivocada, los tipos de fe equivocada. Es decir, hay tipo de fe que termina siendo voluntad humana o que se basa en el hecho equivocado. Entonces tenemos que examinarnos bien nuestra fe. ¿Por qué? La venida del Señor está muy cerca. En 1 de Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si naufraga un barco, la gente muere ahogada, ¿cierto? Cuando naufraga, muere. La fe naufragada no va al cielo. Algunos desecharon la buena conciencia. Pero si tiene la fe correcta, su conciencia también está correcta, está alumbrada. Cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, recupera la función de la conciencia buena y nos hace discernir los pecados y nos hace buscar a Dios más, ¿no? Pero si el salvo dice que ha recibido si la persona dice que ha recibido la salvación, pero vive como si tuviera una conciencia muy insensible, ¿no?, entonces hay más probabilidad de que no ha recibido la salvación. Seguramente está malentendiendo algo. En 1 Corintios 15:2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano.
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona de verdad ha recibido la salvación y ha tenido la fe por la ayuda de Dios, entonces Dios le ayuda a guardar la fe también. Pero hay personas que tratan de tener la fe y termina siendo la voluntad humana. Esa fe no es la fe que la Biblia reconoce. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo del 7 al 8 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hay fe reprobada también. Al principio parece que cree, pero al final rechaza, al final se rebela. Entonces, es decir, desde el principio la verdad no ha entrado en ellos, son réprobos en cuanto a la fe. Y en Santiago capítulo 2 habla de la fe sin vida también, ¿verdad? 2:18 dice: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y también dice: ¿tú qué crees? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que Dios es uno. Cuando Jesucristo vino a la tierra de Israel, los endemoniados reconocieron a Jesús, ¿verdad? No fueron los hombres, sino el demonio lo reconoció. Los seres espirituales conocen bien a Jesús, ¿verdad? Ellos dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Los demonios confiesan así, ¿verdad? Entonces, los demonios también saben que Dios es uno. El hombre tiene que saber que Dios es uno y también tiene que arrepentirse de verdad. Y por medio de la ayuda del Espíritu Santo tiene que creer en el Evangelio, ¿no? Entonces hay el cambio de su vida. Dios cambia su interior, pero si exterior no cambiará. En Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Se refiere a la fe que no va al cielo, esta fe que está muerta en sí. Hay fe equivocada. Mateo capítulo 13, vamos a buscar en la Biblia, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo del 18. Del 18 se lo leo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, desde ahí leamos juntos, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí habla de 4 tipos de tierra, ¿verdad? El versículo 19, camino. 20, pedregales. Versículo 22, espinos. 23, tierra buena. En buena tierra, cuando la semilla se siembra, entonces lleva fruto a 160, 30. Entonces, camino, pedregales, espinos, todo esto se refieren a la fe que no va al cielo. Solamente el que entiende tiene la fe que va al cielo. El camino, ¿no? Desde el principio vienen las aves y se comen las semillas. Entonces viene el diablo y le quita toda la palabra sembrada. Hay personas así, no queda nada en su corazón. Pedregales, se siembra la semilla y parece que hay, ¿no? Hay raíz, pero cuando sale el sol entonces se seca porque no tiene raíz profunda. Y los espinos se refieren a los
afanes del mundo, los afanes de la riqueza, y se caen al final, ¿no? Aguantan un poco en las aflicciones, pero se caen. No son estas la fe que el Espíritu Santo ayudó, que el Espíritu Santo selló. Solamente la fe ayudada, ¿no?, es la que el Espíritu Santo sella. ¿Por qué entender es tan importante? Versículo 13 y 14 dice aquí: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, leamos juntos: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Oyen pero no entienden. Hay que entender, pero no entienden. Si no entiende, Dios no le reconoce su fe. El versículo 13 también: no entienden. El versículo 15, veamos: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y que se conviertan, y yo los sane. No entienden. El versículo 13, no entienden. El 14, no entienden. El versículo 15, el corazón entiendan. Pero el versículo 23, el que entiende, hay una cierta diferencia, ¿no? Si se siembra en la tierra buena, entonces el Espíritu Santo sella esa fe. Cuando el hombre, por la ayuda del Espíritu Santo, entiende y cree el perdón de los pecados, entonces el Espíritu Santo entra en él, le cambia su vida y le cambia también el propósito de la vida. Entonces, no por voluntad, sino que Dios ayuda a creer. Entonces, algunos dicen así: solamente esperan hasta que venga la fe. Tampoco está bien eso. Entonces, miren, uno tiene voluntad, quiere tener la fe, entonces Dios le ayuda a tener. No me refiero a que la voluntad misma está equivocada. Por eso, en el versículo, en la Biblia, en Juan, ¿qué dice ahí? Hay que creer. Lo dice repetidamente. El hombre tiene que tener esa voluntad, ese deseo. Tiene que hacer esfuerzo para abrir su corazón, para escuchar el Evangelio, para entenderlo. Y cuando tiene esa voluntad, cuando lo anhela con un corazón ferviente, entonces el Espíritu Santo abre para que pueda tener la fe sellada y para que pueda entender. El que tiene el deseo entiende. ¿Entienden esto, no? Entonces, tener la voluntad misma no está equivocado. En Romanos capítulo 10, vamos a buscar en la Biblia. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Leamos juntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí, si miramos con cuidado, dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres, en el versículo 10, con el corazón se cree para justicia. El versículo 9, creyeres. Versículo 10, cree. Dice lo mismo, pero en el texto original está un poco diferente. El versículo 9 es con voluntad, pero el versículo 10 se cree, dice aquí. O sea que Dios le ayuda a creer. A eso se refiere el versículo 10. Se cree. Entonces no hay que esperar hasta que venga la fe solamente. Yo he tenido varias consultas con este tipo de personas.
que esperan que venga nada más. Solamente esperan este tipo de fe y no tratan de hacer esfuerzo. Esto también está equivocado. Vamos a buscar en la Biblia un versículo más. Salmos 24. Salmos 24. Versículo del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es Rey de Gloria. Aquí dice puertas, puertas eternas. Primeramente se refieren a las puertas de Jerusalén, varias puertas, pero más directamente se referirán a las puertas de nuestro corazón, porque las puertas de Jerusalén no son eternas, pero las puertas del corazón son eternas, ¿verdad? Porque de eso depende el asunto espiritual. Entonces, el Rey de Gloria quiere entrar en nosotros. Y 2 veces dice aquí, alzad vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. El versículo 7 y el versículo 9 lo dice repetidamente. Alzad y alzaos. Alzad, dice aquí. Alzad, está mandando. Y alzaos, está pasivo. Alzad, activo, y alzaos, pasivo. ¿Por qué lo dice así? Cuando uno tiene el deseo, el Señor le ayuda a tener el corazón abierto. Ciertamente es así. Entonces, en el Apocalipsis 3:20 también, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Dios está tocando la puerta. Si alguno oye la voz del Señor y abre la puerta, si oye la palabra, ¿no? Si oye la palabra, entonces abre la puerta. Cada persona tiene que abrir su corazón. Y en Hechos 16:14 dijo, y el Señor abrió el corazón de ella, ¿verdad? Cuando uno tiene el deseo, el Señor le abre el corazón. Entonces, alzad y alzaos. Cuando uno quiere alzar, cuando uno quiere abrir, el Señor le hace ayudar. O sea, le ayuda a alzar, le ayuda a abrir el corazón. ¿Qué tipo de persona es el que no recibe la salvación? Que está muy difícil que reciba la salvación. El que tiene su corazón muy cerrado, que no quiere abrir, que no quiere oír. Entonces Dios no le ayuda. Y de hecho, el diablo puede obrar a través de este tipo de persona. El diablo prefiere a este tipo, ¿sí o no? Segunda Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. Vamos a buscar en la Biblia, se lo leo. 2 Corintios capítulo 4 versículo del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto puede malentender, que como si hay cierto grupo de las personas determinado para que se pierdan, pero no se refiere a esto. En el versículo 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué quiere decir? Los que tienen el corazón cerrado, ¿no? El diablo obró en sus corazones, ¿no? Dios no le ayuda, ¿no? Entonces tiene que esforzarse, el hombre tiene que esforzarse para abrir su corazón, y hay que esperar la ayuda de Dios, tiene que orar por la ayuda de Dios. Entonces
Dios le ayudará a tener el corazón abierto y le ayudará a entender, le ayudará a tener certeza en su corazón. Y el Espíritu Santo entrará en él y cambiará su interior. Entonces su exterior también va a cambiar. Y por eso hay que tener la voluntad y hay que tratar de creer. Y hay la ayuda del Espíritu Santo que Dios ayuda a tener. Hay que tener este segundo tipo de fe que Dios ayuda a tener. Hay que creerse. Un versículo más vamos a buscar en la Biblia. Primera Tesalónica, capítulo 1, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, no terminó siendo un conocimiento adicional nada más, sino que por medio del poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo se cumple y viene siendo una certeza, una certidumbre, plena certidumbre en el corazón, ¿no? Hay que tener esta fe que el Espíritu Santo ayuda y sella, ¿no? Entonces quería hablar de 7 diferencias, pero hoy hablamos de 3 diferencias solamente. La diferencia entre la ley y la gracia, el vivo y el muerto, y la fe que cree y la fe que se cree, ¿no? Entonces hay que pensar en estas diferencias. Hay un claro problema, una clara dificultad que hay entre las iglesias de nuestro tiempo, ¿verdad? Que la ley y la gracia están relacionadas, pero son diferentes. Pero muchas iglesias ahora dan mucho énfasis en el amor solamente y no en la justicia de Dios. No dan énfasis en el juicio y el infierno. Y hablan solamente del amor. Entonces no se va a cumplir el amor así. Tienen que entender la ley, tienen que arrepentirse y luego, entendiendo el evangelio, recibe la salvación por medio de la fe, ¿sí o no? Entonces 2 cosas, la gracia y la ley están relacionadas, aunque son diferentes. No hay que separar las 2 cosas. Entonces, las iglesias de ahora, del mundo, dicen que creen, pero no pueden creer en su corazón, no se cree en su corazón, ¿no? Porque solamente hablan de la gracia, separado. Así que espero que sea de mucha ayuda para nuestra salvación y para evangelizar a las demás personas. Oremos juntos para terminar. Dios, abundante en misericordia y gracia, te damos gracias. Hoy hemos aprendido sobre las diferencias que tú has puesto en varias cosas. Te pedimos que nos ayudes a entender estas diferencias que tú has puesto, y que podamos tener nuestra fe bien afirmada en la palabra, y también que sea de ayuda para edificar la fe de otros. Ayúdanos a que podamos terminar bien el retiro hasta el 7º ciclo y que todas las almas que han asistido puedan recibir su salvación. Y en esta obra de la predicación del Evangelio queremos ser utilizados. En el retiro de otoño también queremos tener el corazón abierto y queremos voluntariamente asistir, participar. Ayúdanos a que podamos evangelizar a muchas almas y que podamos ser utilizados preciosamente el resto de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien nos ha salvado, oramos. Amén.